Finalmente, cuando tenemos todo, Hola, profe. hola, hola. Ay, tenemos poco contingente. ¿Cómo van con el proyectito? Por lo menos yo lo estoy empezando a leer y a como investigar. Ay, no empiecen muy tarde porque después van a estar con todas las dudas del mundo y vamos a estar en el receso y yo no los voy a pescar porque en el receso se supone que tenemos que descansar y no quiero que estén tampoco sufriendo. Claro, descansar, sí. Sí, no, empiécenlo antes porque después no vayan a andar con las dudas a última hora. De que profe, que no sé qué. Ay, ando con toda la energía. A ver, tenemos 4 alumnos. Cuando tenga dudas, los bombardearé de correo. Es la idea, pero ojalá antes de Navidad. No es tan difícil hacerlo más fácil, porque, a ver, la idea es que, justo a las 12, claro. La idea es que cuando encuentren una posición al azar, si gana Boric, ganamos décimas. Es que, ¿cómo le podría décimas a todos? Sería como. Celebrar el fin de Chile si gana Cast, dice usted. Eh, no, es que mejor ahí me voy. Yo creo que me echan. Ya, bueno. Pucha, igual con 4 alumnos, como, qué lata pasar materia con 4 alumnos, pero vamos a tener que hacerlo porque como esto queda grabado, los demás lo verán, ¿no? Ah, ya. A ver, instalemos el chat para verlo por aquí. Instalemos la lista de participantes por aquí. Y a ver, ya. Me funcionó el programa, pero falta afinar los disparos. Eso está muy bien. Eso está muy bien. La idea es, claro, cuando usted tiene su grilla, supongamos que tiene su grilla ya, y dispara acá y le achunta, lo voy a decir en el punto de vista de la programación fácil, no la de los Estados Unidos, como lo hice yo. Uno llega y le achunta, uno dice, entonces el barco está o bien en esta eje o bien en este eje y trata como que disparar a los laditos. Y si usted más encima dice, ya, le pegué aquí y aquí le achunté, ya, entonces ni siquiera lo voy a intentar en estos dos lados, porque el barco que le estoy disparando está en este eje. Y como más encima, cuando usted le dispara, se le devuelve el barco que usted disparó. Entonces, si es el mismo código del barco, usted, por ejemplo, dice que es creo que el buque tiene 3, no me acuerdo. Entonces usted dice, ya, le pegué al buque aquí, le pegué al buque acá, entonces le pego o aquí o acá, y como son de vida 3, ya lo hundí, y no sigo intentando en ese sector. Esa es una forma de resolver. Ya, entonces, pregunta para la materia que vamos a pasar ahora. ¿Se acuerdan de reducción Turing del semestre pasado?
Reducción Turing, si se acuerdan, era dado un problema A, se dice que el problema A es Turing reducible a un problema B si es que existe una función f tal que si la palabra input W pertenece al problema A, si y solo si f esto es computable. Computable. F en W pertenece a B. ¿Sí? ¿Hay alguien que tenga alguna duda con esto? Porque esto es la base que vamos a ocupar ahora. Esta es reducción Turing, que vimos el semestre pasado. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Ok. ¿Para qué era que ocupábamos nosotros? Yo no recuerdo mucho eso. Dice, el peor caso pertenece a... No, no es el peor caso, sino que es como que A resultaba ser más difícil, comillas. Entonces, lo que ocupábamos esto para el semestre pasado era para demostrar que si A es un problema y B es un problema imposible de resolver, implicaba que como A era más difícil, o en realidad se dice que es tan difícil como B, entonces A es imposible de resolver. Pero nosotros ahora queremos hacer una cosa distinta con esto. Vamos a cambiar de Turing reducible, lo vamos a llamar a cambiar a reducción, yo le llamo reducción Cook, pero no se llama reducción Cook, es, ¿cómo se llamaba? Lo voy a buscar porque no voy a quedarme, reducción polinomial, también se llama informalmente. Reducción CARP, esa es, CARP. Entonces, la reducción CARP o reducción polinomial, o como yo le llamo reducción Cook, pero está malo, es por el teorema de Cook, que yo me confundí, yo siempre lo supe así, pero no era así, se llama reducción CARP. Exige, la única diferencia con la reducción Turing es que exige que la función f trabaje en tiempo polinomial. Eso es todo. ¿Ya? ¿Y de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve? Esta vez nos sirve al revés. Si, por ejemplo, A es un problema complejo, con complejidad, por ejemplo, no sé, X-time. Si A es X-time y A yo lo puedo reducir al problema B, B es X-time, porque eso quiere decir que el tiempo de resolución de B, a ver, no, lo estoy diciendo al revés, lo estoy diciendo al revés. A ver. Si B es X-time, la cosa es la siguiente, lo voy a decir bien y después voy a decir lo que significa. Si yo tengo una entrada, ¿ya? Y esa entrada quiero saber si es que pertenece al problema A, lo que hago es aplicarle la función W y ocupar B como un oráculo. En realidad lo que hago es resolver el problema A ocupando el problema B. Entonces, podemos asegurarnos, claro, que es como dije, que si A es X-time, entonces necesariamente B es X-time. Pero también se ocupa para otras cosas que vamos a pasar mañana.
Ahora, obviamente necesitan un ejemplo de esto, ¿no? El ejemplo es el siguiente. A ver, tengo el ejemplo acá anotado. Ejemplo aquí anotado. Ok, perfecto, acá está. Entonces, voy a anotar acá una fórmula booleana. La fórmula booleana igual a x1 o x2 y x1 o no x3 y no x1 o x2 y no x2 o x3 y x1 o no x2 y no x1 o no x2. Ahí está. Ya, esto es una fórmula booleana. Ok. Les mencioné acá, les definí lo que era el problema del SAT, ¿no? ¿Ya hablamos de ese problema o lo tengo que volver a definir? Habló algo de la clase del viernes. Hablé algo. ¿Se acuerdan? Eso es lo Más o importante. menos. Más o menos. Recordemos que el problema de satisfacibilidad exige que si uno tiene una asignación de verdad para la variable x, esa afirmación de verdad nos dé verdadero en esta fórmula. Por ejemplo, voy a probar, a ver, tengo x1, x2 y x3, tengo tres variables. Voy a probar verdadero, falso, verdadero. Probemos. Disculpe que ando con la alergia. Ya. Verdadero o falso, verdadero. Fíjense. Tengo acá, primera cláusula. Primera cláusula. Tengo verdadero, verdadero. Verdadero o verdadero es verdadero. La primera cláusula, bien. Segunda cláusula, tendría verdadero y no, perdón, verdadero, me equivoqué aquí. Verdadero o falso. Verdadero o falso es verdadero. La primera cláusula está cumplida. Segunda cláusula, tengo verdadero o falso, y eso es verdadero. Tercera cláusula, tengo no x1, o sea, tengo falso, o x2, falso. Y ahí se me cae. Y como estamos con conjunciones, entonces toda la fórmula es falsa. Por lo tanto, esta asignación de verdad que yo tengo aquí no me satisface la fórmula. ¿Estamos claros? Ya, perfecto. Entonces, lo que yo voy a hacer hoy es reducir, esto se llama, como hay dos cláusulas por fórmula, esto se llama el problema del 2SAT. Entonces, lo que voy a hacer yo va a ser hacer la reducción 2SAT, lo voy a reducir polinomialmente, o sea, voy a aplicar la reducción CARP a la negación del problema del camino. ¿De qué manera lo voy a hacer? Para esto, yo tengo que encontrar una función polinomial tal que si la fórmula booleana pertenece a 2SAT, la reducción que yo voy a aplicar es que
lo que voy a aplicar a la fórmula booleana se va a transformar en un grafo G y arista S1, S2, y esto tienen que pertenecer, no pertenecer, porque es la negación, al problema del camino. ¿Qué significa que no pertenezcan al problema del camino? En realidad, espérenme, hoy la alergia. Lo voy a llamar el problema del camino, de los caminos. El problema de los caminos es más general que el problema del camino. El problema de los caminos es que no hayan dos aristas que que haya un camino que una arista con la otra y esta arista con la una. ¿Ya? Así que mi objetivo es transformarlo en un grafo. ¿Ya? ¿Cómo voy a hacer eso? Voy a poner un nodo por cada variable y un nodo por cada variable negativa. Entonces voy a transformar cada cláusula, que aquí dice x1 o x2, no sé por qué se me puso el... Ay no, ¿qué onda? ¿Qué pasó aquí? Ahí está. Esta cláusula de acá es equivalente, por fórmula booleana, a escribir no x1 implica x2 y no x2 implica x1. Así que sería no x1 implica x2, no x2 implica x1. Ahí tenemos una fórmula. Digo, una de las cláusulas. Entonces, por cada cláusula, yo hago dos, ¿cómo se llama? Los nodos y las conexiones, ¿cómo se llaman las conexiones? No me acuerdo. Las conexiones entre los nodos se llaman arista, no me acuerdo. ¿Y ustedes que pasaron el grafo hace poco, cómo les llaman? Bueno, la cosa es que por cada... Sí, creo que es el nombre. Arista. Arista, ya. Llamémosla arista. Por cada cláusula en la fórmula, yo dibujo dos aristas en el grafo. Así que por esta es no x1 implica no x3 y x3 implica x1. Luego en esta tengo x1 implica x2, x1 implica x2 y no x2 implica x1. Hice esta. Ahora, x2 implica x3, x2 implica x3 y no x3 implica no x2. Esta de acá, no x1 implica no x2 y x2 implica x1. Y finalmente esta de acá, tengo x1 implica no x2 y tengo que no x2, o sea, x2 implica no x1. Bueno, ya. Entonces, dibujé todo esto. Fíjense ustedes que partiendo de x1, soy capaz de llegar
a no x1, y partiendo de no x1, soy capaz de llegar a x1. Por lo tanto, como tengo que x1 implica no x1, y por otro lado, tengo que no x1 implica x1, llegué a lo que se denomina una contradicción. Eso implica que no existe asignación de verdad que haga esta fórmula verdadera. Esta fórmula es una contradicción y por lo tanto siempre es falsa. ¿Ya? Así que, si es que hubiera sido el grafo tal que entre x1 y no x1 nunca hubiera encontrado esto, entonces la fórmula es satisfacible. Por eso se dice que no pertenece al problema. Entonces, fíjense, yo no he resuelto el problema del 2SAT. Lo que hice fue resolver caminos en un grafo. Vi si existe una conexión de camino entre x1 y no x1 y entre no x1 y x1. Y como lo encontré, entonces el problema no es satisfacible. Evité resolver el problema. ¿Se entiende? Sí, más o menos. Quizá lo entenderíamos si hiciéramos un ejemplo más fácil. Quizá partí por un ejemplo demasiado aplicado, porque esto se ocupa. Así que partamos por un ejemplo. Voy a hacer un ejemplo quizá un poco más aterrizado. El problema de la multiplicación se reduce polinomialmente al problema de la suma. ¿En qué sentido? Que si yo tengo a ver, ¿cómo lo planteo? A, B, C pertenecen a multiplicación, si A por B es igual C. Y luego lo que voy a hacer es ocupar la suma para resolverlo. Fíjense, la función f que se aplica sobre A, B y C es así. Yo pongo, declaro la variable s y lo igualo a 0. Entonces luego hago for desde i igual 1 a b y digo que 0 s es igual a s más a y luego hago return s igual c. Listo, resolví el problema de la multiplicación ocupando sumas. Y esta transformación es claramente polinomial porque el tiempo que se demora en transformar ABC en esto es básicamente constante, ¿no?
porque no importa el valor de A y el de B. Ahora, la ejecución también es polinomial en el tamaño de B, porque es, sí, claro, es el polinomial en el tamaño de B. Así que nos mantenemos dentro del polinomio, de un polinomio. Y esta transformación, claramente, esto, si A por B es igual a C, entonces esto me va a retornar verdadero. ¿Se entiende o no? Sí, ahora mejor. Veamos el último ejemplo. Un último ejemplo. Voy a reducir el problema del camino hamiltoniano. Lo voy a reducir al problema del ciclo hamiltoniano. ¿Saben lo que es un camino hamiltoniano? No. Eso era materia de nodos, de grafos. Si usted tiene un grafo y la arista AB ya, supongamos que tenemos un grafo y aristas AB. Se dice de que existe un camino hamiltoniano entre A y B si es que hay un camino que une A y B. No, en este caso no existe. No existe, espéreme. En este caso no existiría. Tendría que modificar el grafo para que exista. Así. Ya, ahí sí. Se dice que existe un camino hamiltoniano entre A y B si existe un camino entre A y B que es hamiltoniano. Hamiltoniano significa que toca todos los nodos. Ese es un camino hamiltoniano. ¿Se entiende lo que es un camino hamiltoniano? Ya, perfecto. Entonces, camino hamiltoniano. Tenemos un grafo, perdón, lo voy a hacer en negro. Un grafo, el nodo A y el nodo B pertenecen al problema del camino hamiltoniano, si solo si F sobre GAB, que va a ser un nodo G', pertenece al ciclo hamiltoniano. Fíjese bien. Si yo tengo un grafo cualquiera, como el que tenía antes, y el grafo tiene múltiples caminos, qué sé yo, etcétera. Y efectivamente tengo mis nodos A y mi nodo B. Mi transformación, mi función f, la función f que va a estar escrito en azul, es agregar un nodo intermedio que haga esto. Porque un ciclo hamiltoniano, Hamilton significa todos los nodos. Entonces, ciclo hamiltoniano es, hay un ciclo que contiene todos los nodos. Por lo tanto, si existe un camino hamiltoniano, no sé, entre A y B, supongamos que existe,
Entonces, existiría un ciclo hamiltoniano que pasa por n. Si no, entonces no. Porque como tiene que pasar por n, porque n es un nodo adicional, entonces el ciclo tiene que necesariamente partir por n, pasar por a, y terminar en n. Y tocar todos los nodos. Por lo tanto, tiene que tocar a y b y completar todos los nodos, y n, el nuevo nodo que yo inventé, no tiene conexión con nadie más. Entonces, obligatoriamente, ese ciclo parte en A y termina en B antes de tocar a N. ¿Se entiende? Algo. ¿Quién no entiende de esto? Tipo, la existencia, mire, si con la transformada que hice, esta es la transformada, ¿ya? Si aquí hay un ciclo hamiltoniano, el ciclo significa que tiene que tocar todos los nodos. Por lo tanto, parte en N, se mueve a través de este grafo y necesariamente termina en B para empezar en N de nuevo porque es un ciclo. Y necesariamente tocó todos los nodos. Pero ahora, ¿qué pasa si N no existe? Si N no existe, fíjese, empezamos en A, terminamos en B, y el camino debe tocar todos los nodos. Por lo tanto, si existe un ciclo hamiltoniano, necesariamente tiene que pasar por N porque tiene que tocar todos los nodos. Entonces, existe un camino hamiltoniano entre A y B cuando N no existe. Pero no al revés, correcto, correcto. ¿Por qué? No al revés. ¿Por qué? Porque si no existe, o sea, al revés sí, sí, pero lo que no es al revés es otra cosa. ¿Cómo lo puedo decir? Porque pasa de igual manera. Si no existe un camino hamiltoniano entre A y B, entonces no va a existir un ciclo hamiltoniano igual. Pero lo que sí pasa es que yo no puedo llegar y de cualquier grafo hamiltoniano a hacer esta implicancia. Pero sí aquí sí se da al revés. ¿Por qué? Porque hay un sí, solo sí aquí. Tiene que pasar. Aquí, imagínense que tenemos un camino. Espérense. Voy a hacer este camino. Y ese camino no es hamiltoniano. ¿Por qué? Porque me faltan dos nodos. Por lo tanto, supongamos que ese es el mejor camino que tenemos. De hecho, me faltan tres nodos. 1, 2 y 3. No importa que yo agregue estas dos aristas. No va a convertir al camino que existía antes en hamiltoniano, porque me seguirían faltando esos tres nodos. Así que también se da en el otro sentido. Si existe un camino hamiltoniano acá, o en realidad, si existe un ciclo hamiltoniano acá, entonces existe un camino hamiltoniano acá. Pero si no hay un camino hamiltoniano acá, entonces no va a haber un ciclo hamiltoniano acá. ¿Ya? Ya, perfecto, eso era. Esto se denomina reducción Karp, informalmente reducción Cook, pero está mal dicho. Y
también se le denomina reducción polinomial. La gracia de estas reducciones es evitar resolver un problema resolviendo otro problema, como vimos con la multiplicación. Si no sabemos multiplicar, bueno, ocupamos la suma. No, no es usado en nada más que en teoría de la computación. ¿Para qué vamos a ocupar esto? Esto lo vamos a ocupar para resolver el problema del $1.000.000. Este problema, esta definición, la definición, se ocupa exclusivamente para saber que un problema es al menos tan difícil que otro problema. Para eso sirve. Por lo tanto, yo puedo tener un problema que yo desconozca su complejidad, pero si sé la complejidad de otro problema, puedo conocer la complejidad original del problema anterior. Por otro lado, puedo yo clasificar problemas según esta relación de orden, porque una relación de orden. A es, comillas, más difícil o igual de difícil que B. Entonces, por ejemplo, si A es un problema que se resuelve en tiempo polinomial y A yo lo puedo reducir carp a B, entonces B debe ser posible resolverlo en tiempo polinomial porque B es más fácil que A. Ese tipo de cosas. ¿Ya? ¿Me pone presente, por favor, en el chat? Y ya con eso terminamos por hoy. Mañana deberíamos terminar la materia. La próxima semana es el certamen. Sí. Y el jueves, ¿qué día será? Usted sabe que no es un día. Yo llego, lo envío y les doy varios días para resolverlo. No es un día en particular. Ahí ustedes ven en qué minuto lo resolverán. Insisto, estos certámenes son, como siempre, son cortos, de a dos. Y se resuelven en 1 hora o menos. El jueves de la otra semana igual voy a hacer una clase, solo una clase el jueves, donde voy a dar el enunciado del proyecto 2. Y ahí con eso terminamos las notas de la asignatura. Décima de regalo por Navidad. Lo voy a pensar. Ya. Entonces, si todos pusieron presentes, que eso espero, a ver, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 y tengo 8. Ya, perfecto, ya. Adiós, nos vemos mañana. Chao, profe, Chao, cuídese. chao.